amigos del Nuevo Diario, y en esta ocasión estamos trabajando la saga con mujeres de liderazgo, mujeres que han logrado posiciones de poder a través de su esfuerzo, su trayectoria, y nos acompaña la senadora del Distrito Nacional, la señora Farideh Raful. Buenos días, Farideh. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenos días a la hora que se ve el programa. Yo feliz de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y Farideh, nosotros que hemos querido hacer esta programación especial para educar un poquito, o edificar un poco mejor a la población con relación al rol de la mujer en la política. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo tú dijiste un día, tú sabes qué, yo soy política? Bueno, tú lo conoces mejor que nadie, pero hay que seguirlo repitiendo, ¿verdad? No, realmente yo nací en un ambiente político, cultural y polifacético por el mismo oficio de mis padres y por la profesión de mis padres, igual que académico. Yo soy hija de dos humanistas, siempre lo digo, académicos universitarios vinculados a la política, politólogos, abogados, ambos que se conocieron en la universidad en el fragor de las luchas por las libertades democráticas en un ambiente represivo, que eran los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Y desde ahí cada uno de su posición asumió pues estaban identificados con una causa, que era de las libertades democráticas, que marcó una generación. Y yo siempre digo que yo soy hija de la nostalgia, porque yo soy la primera hija de ellos dos, y yo nací ya a finales, en el último año de la década de los 70, a finales precisamente del 79, donde ya la construcción hacia la democracia por la que ellos habían luchado, cuando se conocieron en las aulas, se comenzó a dar, comenzó a materializarse con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano en esa época. Entonces yo soy hija de esa nostalgia, yo soy hija de esas luchas, de esas ausencias, de esos miedos, de esa clandestinidad, de cómo mi papá tenía que utilizar un micrófono y era perseguido, cómo le militarizaban la emisora de radio. Entonces, obviamente, claro, yo nunca estuve ajena a los procesos políticos, porque desde que nací estaba envuelta en las discusiones, en las conquistas, en los desafíos que tenían por delante y en esa sensibilidad extrema de tratar a través de la política de transformar las cosas para bien. Y por supuesto desde una visión humanista, progresista, con el doctor José Francisco Peña Gómez a la cabeza, con un episodio histórico que también los marcó siendo ellos muy pequeños, y a toda esa generación, que fue la Revolución de Abril, que se da a partir de un contubernio de sectores de poder en la República Dominicana que dan al traste con el gobierno legítimo del profesor Juan Bosch. Entonces, yo vengo de esa construcción, y en mi crianza, en mi educación, nunca faltó realmente información al respecto, muy por el contrario. Y ya desde muy pequeña yo comencé pues a sentir eso, y desde muy pequeña comencé a tomar el micrófono en el colegio, a participar, a trabajar por causas justas, a defender las cosas, siendo yo con una niña de 10 o 11 años que consideraba que no eran justas dentro del ámbito donde yo estaba, que eran las aulas, ¿verdad? Y bueno, todo se fue dando. Y yo siempre me visualicé, yo soy política desde que nací, siempre me visualicé siendo profesional, porque de la política no se vive, eso me lo dejaron muy claro, pero siendo profesional en el área que yo quisiera desarrollarme, preparándome, porque tuve la oportunidad, gracias a mis padres y al esfuerzo de mis abuelos, siempre lo digo, que eran empresarios, sobre todo en la parte de mi papá, que se esforzaron por legarnos a nosotros una estabilidad económica que nos permitiera tener mínimamente garantizada una educación a sus nietos, y lo hicimos posible, y siempre lo hice sabiendo que era enfocada en lo que yo iba a hacer, que era a través del trabajo político. Y por eso yo digo, la política, yo soy política, me preparé desde muy temprano para ejercerla, y nunca he sido ajena a mí. Yo soy primero política y después podría ser otra cosa. Cuando ya tú entras a las filas en aquel momento del Partido Revolucionario Dominicano, que estabas bastante jovencita, sí. Y antes que de comenzar a votar. Exactamente, y que no se estilaba tanto la participación de la mujer y más jovencita. ¿El apellido Raful pesó más o te restó? No, a mí nunca me ha restado tener mi apellido. Mi papá ha sido un hombre que en la política se ha destacado por ser no solamente honesto, serio, sino respetado por sus adversarios, tanto internos como fuera. Además, es un gran intelectual, es un hombre con el que se pueden debatir muchas cosas, y tiene una cultura general que probablemente pocas personas tengan la capacidad que él tiene a esos niveles. Incluso en momentos más difíciles de persecución política y de contrarrestando un régimen autoritario, se ganó el respeto de quien encabezaba ese régimen. Entonces a mí el apellido Raful nunca me ha restado, al contrario, me ha sumado para
para yo ser, para sentirme orgullosa de mi familia, de mi arraigo, de la honestidad. Me voy de mis más en la padres. línea de tus logros. Es decir, está No, aquí mis por logros- ser la hija de... No, nunca ha sido así, lamentablemente. Quizá hubiera tenido un poquito más, digo lamentablemente en forma de broma, porque todo lo he tenido que ganar. Yo comencé a trabajar en política antes de poder militar en un partido por la edad. Yo recuerdo que mis primeros ejercicios fueron con participación ciudadana, que estaba comenzando a hacer un observatorio, me acuerdo del año 95, por ahí, me acuerdo de 14, 15 años. Y comencé a tocar las puertas, a hacer un levantamiento. Me acuerdo que me tocó en esa época el ensanche Kennedy, yo no podía votar, pero estábamos un grupo de jóvenes participando en el Comité de Estudiantes de Derecho de la Pucamaima, que es una forma de hacer política y de vincularse, donde tú también estuviste, que fundamos el comité. El tema de, por ejemplo, ya cuando me llega la mayoría de edad, a los 18 años, yo recuerdo, había pocas mujeres en política, pero ya estaba doña Milagros y ya estaba doña Belice Prats, que eran referentes y partes del entorno familiar. Yo siempre veía en Milagros una persona a la que yo admiraba, porque yo decía, algún día me gustaría ser como ella. Las banalidades o las superficialidades a las que a veces nos exponemos los seres humanos, sobre todo las mujeres en roles que están tan predefinidos, yo veía en ella una trascendencia mayor, yo veía en ella una mujer que estaba trabajando para provocar transformaciones en su país, que estaba comprometida, que trabajaba mucho y que daba mucho por su país. Y yo siempre me vi en ella como quizás la mujer que bueno, con mi corta edad, yo me veía en ella, yo decía, tú ves, yo quisiera ser así, o como doña Ibelice. Entonces ellas fueron referentes importantes en mi vida. Esas dos mujeres me marcaron muchísimo. Yo creo que si yo estoy en política como mujer y asumiendo un rol de género importante, porque no solamente ser mujer, sino asumir ese contexto de ¿qué significa que yo esté en la política desde el punto de vista de lo que represento como mujer? ¿Y qué estamos luchando? ¿Por qué? ¿Qué nos hemos ganado en el tiempo? Esa concienciación se logró en mi vida a través de ellas. Sí, mi familia ayudó, evidentemente. Yo vengo de un hogar democrático, plural, donde todos hablamos de todo, y se respeta, y se ha respetado mucho el derecho de la mujer, pero no era el tema, no era un tema que se ponía en mi casa de manera constante, sino que era como todo igual. Algo natural. Algo natural, yo lo vivía naturalmente. Ya cuando yo comienzo a crecer, que veo alrededor y comienzo a tener una madurez, digo, no es como me lo enseñaron en mi casa, no es real. A pesar de que en mi casa somos muchos varones y 2 hembras, en mi casa éramos todos iguales, no pasaba absolutamente nada, pero esa construcción ya yo me la identifiqué fuera. Yo dije, no, hay que luchar. Y obviamente, por ejemplo, crecer con la imagen de Abigail Mejía, de Delia Weber, ese mundo vinculado a la intelectualidad que daba mi papá y que ha dado siempre mi papá, vinculado a esos sectores, influye, porque te das cuenta de que los derechos que hemos adquirido a través de la historia han costado mucho. Claro, mi conciencia de esa época, 5 o 6 años, yo en casa de don Abel Mejía, el hijo de Abigail Mejía era un amigo de mi papá y quizás casi un tío. Hijo de Abigail Mejía, sí, profesora, pero te van creando esa conciencia. Y ya después de grande tú dices, oye, nos ha costado bastante, te das cuenta que tenemos desafíos y tenemos que asumirlo para honrar a esas mujeres que estuvieron antes. Aspiraste a la diputación en el año 2010. Ajá. Y ahí se dio una coyuntura donde ganaste y no ganaste. Sí. ¿Crees que tu condición de haber sido mujer tuvo algo que ver en ese momento? Mira, yo concursé, primero para ser candidata tuve que irme a una convención. Y me fui a una convención y como era joven y mujer, y tenían ya a un candidato para la juventud preferido, me dijeron, no, vete por la mujer a ver quién sale y compites. Y fui la mujer más votada del país en esa convención. Me volví candidata. Fui candidata en el 2010. Nadie se esperaba que yo fuera candidata, porque realmente yo había ejercido como vocera, vinculada al tema de la comunicación, con el entonces candidato presidencial del partido, que era Miguel Vargas, y había recorrido el país completo con él. Luego dije, no, yo voy a comenzar a trabajar mi carrera política porque creo que a través del Congreso se pueden hacer transformaciones. Y yo no tenía dinero, entonces ahí todo el mundo decía, no hay recursos, ya están estos hombres aquí ubicados en la circunscripción número 1, y dije, bueno, pero sin recursos yo puedo trabajar porque nada me lo impide. Entonces comencé, como yo siempre he trabajado la política con cara a cara, que fue lo que yo aprendí en mi niñez, y asumiendo compromisos y preparándome en propuestas
que sí se pudieran hacer. Y logré la contribución de muchas personas y la credibilidad de mucha gente que entendía que era nuestra oportunidad y votaron por nosotros. Yo recuerdo que en esa primera elección del 2010 sacamos casi 7,000 votos. Y eso era inesperado, tú sabes. Pero sin circunstancias adversas y también yo digo que la ingenuidad política de irse con todo el corazón sin conocer los procesos en las mesas electorales, lo que pasa en la Junta Central. Que acta mata voto. Que acta mata voto, que allá se distribuyen los votos, porque voto preferencial. En esa época no se había hecho la reforma a la ley y había un tribunal todavía contencioso de la misma Junta que era que decidía. Y como que el diputado y el senador iban entrelazados. Y entonces, exacto, el diputado arrastraba el voto con el método de Home, le sumaba votos al candidato o a la candidata senadora, que en ese momento creo que era doña Milagros, fue doña Milagros. Bueno, en fin, nos fuimos muy inocentemente. Yo recuerdo que esa noche te llamaron a mi casa pidiendo dinero para repartir y yo le dije a mi papá, si vamos a ganar repartiendo dinero, dejemos esto. O sea, si ya yo gané, que me cuenten mis votos. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, y fue una experiencia que dejó sus traumas, porque a partir de ahí yo me dije, ¿para qué? Esto no vale la pena, si habiendo ganado tu propio partido, hace este tipo de jugarretas. Tú sabes, uno estaba más naif en este ambiente. Pero no desistimos, o sea, yo sí me recogí un tiempo. En esa época vino el entonces candidato presidencial Hipólito Mejía, que iba a unas contiendas internas con Miguel Vargas, todavía estábamos en el PRD, y me llamó y me dijo que quería que yo asumiera la coordinación de la juventud a nivel nacional. Yo recuerdo, yo le dije, presidente, pero yo nunca he trabajado con juventud, porque sí me di cuenta muy temprano que trabajar con juventud siendo joven y trabajar solamente con el segmento mujer, lo que hace es que le da un pie de amigo a las estructuras partidarias para que te segreguen solamente esos dos ámbitos. Exacto, entonces, independientemente de tu capacidad o tu formación, dicen, bueno, si tú eres mujer con mujeres, si tú eres joven como joven, y no es así. Uno debe decidir a dónde quiere trabajar, cuál es su nicho y por qué quiere hacerlo. Y yo había decidido otra cosa. Sin embargo, era una oportunidad de estructurar equipos. Y eso me parecía un desafío. A mí me encantan los desafíos. Entonces, ese momento me coincidió con que me casé, con que salí embarazada, con que tuve a Gastón. Me tocaba recorrer el país completo, pero armamos los equipos y le llevamos a un comando de campaña la mejor estructura a nivel de juventud. Recuerdo que salí embarazada, y cuando salí embarazada de mi propia generación de jóvenes que estaban participando en el comando, que no me querían como coordinadora, decían, por fin la van a quitar, salimos de ella. Y eso escaló, te lo digo porque va muy atado a lo otro. Y eso escaló, y yo recuerdo que yo fui donde el presidente Hipólito Mejía, tú sabes, con mi psicología todavía de medio impostora, de, bueno, yo estoy aquí, a lo mejor no es a mí que le convenga que usted esté, porque yo soy mujer, estoy embarazada, ese síndrome de la impostora que tenemos las mujeres todavía. Y yo recuerdo que yo fui donde el presidente Hipólito y le dije, mire, y él me dijo, pero espérate, ¿tú estás enferma? Y yo le dije, no. ¿Y entonces cuál es el problema? Es embarazada, como la mayor parte de las mujeres de este país, a tu trabajo y punto. Y yo dije, ¿verdad? Yo no tengo nada, es embarazada. Y armamos un esquema de campaña que me llevó a recorrer el país completo, municipio por municipio, provincia por provincia, a fortalecer el que la gente, los dirigentes nos conocieran y a empoderar más a las mujeres que estaban quizás en la misma situación que yo. Y dejé el distrito para el final, porque eran los meses finales. Yo di a luz el 21 de marzo y la elección era el 20 de mayo. O sea, yo estaba a tiro de hit. Y desde que di a luz, a los 10 días me involucré, porque estábamos en el cierre de campaña. Entonces, claro, esas son cosas con las que tú tienes que lidiar en política para demostrar y trabajar más. Y para no salir del terreno, porque automáticamente sales del juego. Exacto, no salir del terreno y demostrar que lo podía hacer. Y, por supuesto, otro tema que siempre, como las mujeres se desacreditaban tanto, ahora como hay más mujeres, se ha bajado un poco el tono, pero las mujeres siempre son objeto de descrédito. Sí. O ella está porque es hija de fulano, o amante de fulano, o marido de fulano, porque usted no tiene que meterse en la vida privada de nadie, es lo primero. Pero lo segundo es que usted tiene que cuestionar o analizar el otro a partir de su calidad o de su preparación. Y las mujeres a veces le tenían mucho miedo a eso, de lo que pudieran decir, a mí no me da miedo nada. Pero sí cuidaba mucho la parte de, si yo tenía que salir de madrugada o muy tarde en la noche de una provincia, yo trataba de llegar a mi casa a dormir en la capital sin importar la hora, aún embarazada, y volverme a ir en la mañana. O sea, para cuidar un poco el tema. Las formas. Sí, sí.
hasta que pudiéramos cambiar. Esas cosas las hemos ido cambiando, pero en ese momento no era así. Entonces, que duplicaban el esfuerzo. Sí, claro. Yo llegaba a las 1 de la mañana y a las 5:30 estaba en carretera para Pedernales. Y el que era mi marido me decía, yo no sé, pero si te da un dolor de barriga en la calle y tú no vas, yo no lo voy a declarar. Yo le decía, no te preocupes, que estamos casados. Es hijo tuyo como sea. Al 16, ¿cómo tú asumes? Bueno, después de pasar ese proceso, que no ganamos, pero fue una bendición total porque uno va creciendo y después tú miras para atrás y dices, wow, he logrado todo esto. Seguimos trabajando en política, vino, tú sabes, ahí una situación difícil dentro del partido, hubo división interna, eso provocó pues que naciera un nuevo partido y vivimos todo ese proceso. Nos involucramos en la creación del Partido Revolucionario Moderno, 2015, comenzando el partido, teníamos una elección en el 2016, había que elegir candidato a diputados, regidores, alcaldes, y bueno, yo dije, voy a ser candidato a alcalde. Y salí en mi carro, como siempre, que nadie dice, ella no va para ningún lado, no me importa lo que diga el otro, yo sé lo que yo soy, yo sé lo que yo valgo, yo sé lo que yo he construido y yo sé para qué me he preparado, o sea, que a mí me tiene sin cuidado y yo sé cómo trabajo. Y yo recuerdo que salí y comencé la circunscripción número 3 a una candidatura a alcalde. Comencé a estudiar municipalidad, me comencé a preparar, me apasionó el tema de la municipalidad y dije, lo voy a hacer. Además, no ha habido una mujer alcaldesa en el Distrito Nacional. Pero nosotros habiendo salido, pasaron unos meses y recuerdo que la dirección de mi partido, estaba don Felio Suberví también candidateándose, David todavía no se había definido, me dijo, y recuerdo al presidente que me llamó y me dijo, aló, presidente, que el pobre tuvo que armar todas estas candidaturas siendo candidato presidencial en ese momento. Yo digo, él no fue candidato en el 16, él fue armador de un proyecto político que era el PRM y él fue, bueno, la boleta, pero no pudo ser candidato porque tenía que armar todo. Y me dijo, mira, tú ganas seguro la diputación de la circunscripción 1 y yo no quiero volver a lo mismo con la decepción que sufrí. Y bueno, ya al final, consultando con el equipo, dijimos, bueno, pues vamos a asumirla. Y quien tenía más posibilidad en ese momento de ganar la alcaldía era David y pues apoyamos a David. Y en eso nos convertimos en la diputada más votada de la capital. Claro, ya eso venía acompañado por una experiencia donde dijimos, bueno, ¿qué falló? ¿Qué nos hicieron? ¿Cómo no volver a repetirlo? Y comenzamos a tomar control de las cosas, un poquito con más conscientes, ¿no? De lo que pasa en los procesos electorales y del matadero que implica eso. Y logramos llegar a la diputación. En la diputación llegamos siendo un partido minoritario, éramos 50, si no me equivoco, aproximadamente, del 16 al 20, con un partido en el gobierno que ya tenía más de 16 años, que 16 años consecutivos, 20 interrumpidos con el cuatrenio de nosotros, el 2000 a 2004, donde había un desgaste, donde ya las instituciones estaban completamente copadas del poder político, donde eso significaba una restricción de derechos a la gente, donde había mucha corrupción y donde pudimos identificarla. Y donde en la Cámara de Diputados, siendo una entre 190, no había mucho espacio para que me aprobaran proyectos. Sí. Por más cosas que sometiéramos, nada se nos aprobaba. Pero sí había un espacio para yo identificar lo que pasaba en las comisiones donde yo trabajaba y darme cuenta que los préstamos no se estudiaban, que a veces venían préstamos con una duplicidad de fondos proyectados sin que se hubiera rendido cuenta. Nos sirvió para darnos cuenta también de que tenemos la capacidad de hacer del Congreso una institución más fuerte, vinculada a los procesos de interpelación que se hacían necesarios porque teníamos prueba fehaciente de que un Procurador General de la República, procurando la ley que tenía que procurar, estaba violentándola en detrimento de otros ciudadanos. Tú te echaste todo eso arriba, no, tú fuiste la parte frontal, sí, y el rostro más destacado. ¿Tú no sientes que tú has cogido mucho tiro por tu partido? No, yo soy lo que yo soy. Yo pienso más en que tengo que hacer lo que tengo que hacer en el momento en que tengo que hacerlo. Estás al frente de batalla. Porque pero tengo que hacerlo, porque este país tiene que cambiar, y no se cambia desde el silencio, y no se cambia diciendo, sí señor, todo está bien. No, lo que está mal hay que señalarlo, puntualizarlo para identificar cómo lo mejoramos. Y por eso, en la Cámara de Diputados, dándome cuenta de todas las falencias que había en el sistema, que sí, fui la voz quizás más frontal, que me arriesgué,
Sí, pero yo no tampoco estaba midiendo riesgo. Quizás si hubiera medido el riesgo, hubiera sabido al monstruo que me estaba enfrentando y lo hubiera pensado, porque a mí me persiguieron. O sea, a mí me rompieron la oficina, a mí me perseguían a mi hijo chiquito con 4 años a los centros donde iba y trataban de intimidar. O sea, a mí me hicieron muchísimas cosas y yo nunca tuve temor, porque yo decía, bueno, yo estoy con Dios. A mí me vigilaron las cuentas, a ver si alguien me daba dinero, todo estilo de vida. A mí me pusieron micrófono hasta en el edificio con algo permanente. A mí no me importaba, porque yo no estaba haciendo nada ilegal. Yo estaba haciendo lo que me correspondía. Y la gente tiene que asumir el rol que le corresponde. Si usted está asumiendo una posición, usted tiene que transformar. Usted no tiene que sentarse a ser favorecido por lo que usted entienda que usted debe ser. Yo no estoy en política ni por movilidad social, ni porque quiero ganar dinero, porque gracias a Dios tengo una profesión, una maestría y 2 especialidades, y tengo 3 trabajos, ahora antes tenía 5. Sigo en los medios de comunicación, nunca lo he dejado. A mí me enseñaron a trabajar, yo no tengo negocios ni hago negocios. O sea, yo estoy en política para generar cambios. Y cuando yo despierto conciencias o cuando genero críticas importantes a posiciones que asumimos, digo, qué bien, porque están pensando en lo que estamos diciendo. Y simple hecho de que estén pensando en lo que estamos diciendo genera un debate. Y las cosas, cuando se generan debate, comienzan a transformar. Si no hubiera sido crítica nuestra, no hubiera habido Marcha Verde. No se hubiera dado el proceso que se dio de que nosotros asumimos un cambio, de que el presidente dijo, yo voy a designar a una persona independiente en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque lo que había no era independiente, estaba violentando todo y lo demostramos. Entonces hay cambios que se han hecho. Y qué bueno, porque desde la inercia no se logra nada, ni desde el miedo tampoco. Yo no le tengo miedo a nada. Yo lo que le tengo miedo a que nos venza la desesperanza y que entendamos que este país no va a cambiar. Este país ha cambiado, va a seguir cambiando y lo vamos a transformar. Y yo no tengo miedo a levantar mi voz. Desde el Senado, ¿qué es lo que tú puedes decir? ¿Qué tú has hecho? Yo he hecho muchísimas cosas. Comenzando porque tú no has vuelto a oír hablar del hombre del maletín en el Senado. Voces críticas que de ti dicen, ¿qué dicen? Nadie puede decir ni que he robado, ni que me he dejado chantajear, ni que he aprobado un proyecto porque recibí un bajón de línea o me mandaron dinero. Nadie lo puede decir. Ahora sí van a decir que he sido estricta en el cumplimiento de las comisiones que yo he presidido, que he dado oportunidades, que he sido democrática, pero al final le he concedido al Congreso, que es quien tiene que legislar, el derecho que la Constitución le da, y que he sido una persona crítica incluso con mi propio partido, internamente y dentro de los procesos de las comisiones, pero no enemiga de mi partido, porque yo quiero que mi partido trabaje por lo que le prometió este país, por un cambio. Y ese cambio no se logra con una persona, se logra con todos. Y no todos son sanos, y ni santos en mi partido. Yo lo sé, pero hay muchos que sí. Y por los que sí, por los que quieren trabajar por ese cambio, yo voy a seguir trabajando, y al que le moleste, porque uno se enfrenta a intereses. Cuando nosotros llegamos que aprobamos la ley de desarrollo fronterizo, hubo cartas de sectores que fueron a decirme que yo no podía aprobar esa ley, que ellos tenían otra, y yo no sabía que ustedes podían someter ley aquí en el Congreso. Yo creía que la iniciativa legislativa era del Poder Ejecutivo y de nosotros los congresistas, porque estaban acostumbrados a llevar proyectos encajonados para que se aprobaran según sus intereses. Y nosotros nunca vamos a permitir eso. Aquí hay un debate, una discusión y se genera el colectivo. Y tenemos que entender que los proyectos de leyes son proyectos que antes de convertirse en ley tienen que salir con el mayor consenso posible y que tienen que salir, no nos va a gustar a todo el 100%, pero tenemos que salir pensando en qué es lo mejor para la colectividad. Y una pregunta, Faride, viéndote en este rol que tú has tomado, como te decía que se utiliza mucho en el argot popular, que si has tomado los tiros en la parte frontal en tu partido, ¿qué tú entiendes que hace falta para que se integren más mujeres en un rol activo en la política, más allá de quizás levantar la mano? Hay legisladoras que no le conocemos ni siquiera el timbre de voz. Sí. Y están ahí para poder ocupar la cuota de ley. Sí, porque ¿qué pasa? Por eso te hablaba ahorita de que hay que tener un poco de concepto de género. Y yo trato de educar mucho en ese sentido, y cuando hablo con la juventud, mi hijo tiene 11 años, ya mi hijo sabe perfectamente que hace 80 años no teníamos cédula, no teníamos derechos civiles y políticos. Y yo, si hubiera nacido hace 85 años, mi hijo, tu mamá no hubiera tenido un micrófono, tu mamá no hubiera podido divorciarse, tu mamá no hubiera podido casarse quizás con quien hubiera querido, tu mamá no hubiera podido ponerse pantalones, tu mamá no hubiera podido coger un préstamo. O sea, no teníamos derechos civiles y ciudadanos, no hubiéramos podido votar, tu mamá no hubiera podido quejarse. De hecho, las mujeres, habían excusas legales para que nos mataran.
Totalmente. Totalmente. Esa es la grandeza de mujeres como Abigail Mejía, que en esa época dijeron, esto está mal. Y todavía estamos luchando 80 años después por tipificar la matanza a nuestras mujeres, que ocurren diarios, tipificarla con el nombre de femicidio o feminicidio. Todavía lo estamos luchando y no lo hemos logrado aprobar. Entonces, tú tienes que generar esa conciencia en las niñas, en las mujeres. Y nosotros como instituciones de partidos políticos tenemos que formar a nuestras mujeres. ¿Para qué? Para que puedan participar sin miedo. Es mucho lo que se sacrifica. Las mujeres sacrificamos más. A los hombres me dice, yo tengo un amigo, me dice, ahí viene tú. Yo, no, sacrificamos más, mucho más. Dejamos la piel en el camino. Porque en esta construcción social, nosotras somos unas, como te dije ahorita, el síndrome de la impostora, vamos a poder, somos unas atrevidas por atrevernos a luchar por espacios que estaban dominados antes por hombres y que estaba asociada esa masculinidad a ese poder, a esa virilidad. Entonces yo no quiero desplazar a hombres, yo lo que quiero es compartir el escenario con ellos, porque damos una mirada integral, pero sin perder lo que es mi naturaleza de madre, de mujer, de persona que se enamora, de persona que puede salir con su falda corta, que se va a maquillar, que tiene sus frivolidades, que no deja de ser mujer, que sale embarazada, que le llega el periodo menstrual todos los meses y que genera alteraciones hormonales, y hay que hablarlo, y es natural, y que después de una edad nos va a llegar la menopausia. Y a todos nos vamos, los que vamos a envejecer, vamos a vivir esos procesos. Entonces, tenemos que hacer conciencia de eso y de que se puede vivir la sexualidad también, tranquila y responsablemente. Entonces, hasta que no formemos en los cuadros políticos, los partidos tienen que invertir en la formación política de las mujeres y enseñarle a las mujeres lo que valen, su autoestima, que no tiene que haber una dependencia económica, que eso es una elección, pero lo que genera la dependencia económica tenemos que explicárselo a las mujeres. ¿Qué genera eso? En patrones, en sociedades donde históricamente el machismo, o vamos a no decir machismo, porque ahora todo lo tergiversan, la preeminencia del hombre como proveedor, como el que resolvía todo, ha sido la regla. ¿Y cómo vamos a luchar eso cuando a nuestras niñas se les enseña día tras día que tener una pareja con recursos, que tu cuerpo te genere recursos, donde están siendo sexualizadas en las redes sociales, y cuando términos como chapeadora se pone de moda? O perra, o soy una perra en calor, por ejemplo. Exactamente. Exacto. O sea, tú dices esas frases y tú dices, ¿cómo le vendemos el mensaje a nuestras niñas? Eso es lo que están diciendo. Faride, no tenemos educación. La exclusión, mira, la exclusión, la marginalidad. ¿Qué pasa con la desigualdad social? ¿Cuál es el gran problema de la desigualdad social con las brechas tan altas? No es que el sueño mío es que tengamos una sociedad justa completamente, que todos ganemos lo mismo, que estemos equiparados, que las finanzas públicas estén para eso, para que cada quien pueda ejercer la profesión que quiera y pueda desarrollarse, el emprendedor. Pero esa brecha de desigualdad tan amplias, ¿qué generan? Generan exclusión y marginalidad. Nosotros en República Dominicana tenemos una gran deuda social. Nosotros hemos ido involucionando en materia educativa. Fíjate que la educación que tuvieron nuestros padres no fue la que nosotros tuvimos, ni la que están teniendo nuestros hijos. Incluso a nosotros nos está costando más que nuestros hijos tengan un acceso a una educación de calidad. Y tampoco es una calidad competitiva cuando se van fuera del país a querer abrir sus alas y a estudiar. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volver a replantear el modelo educativo. Y hemos hablado de eso desde hace muchos años, y del 4%, es que nunca se transformó el modelo educativo. Tenemos que transformarlo, tenemos que entender cómo funciona esta sociedad. Yo no le puedo exigir a una representante urbana que canta con este tipo de canciones que sea como yo soy, porque ella sea de la violación, de la marginalidad, de la exclusión y de la violencia. Tú vas a replicar lo que tú obtuviste. Ahora, yo sí te puedo decir, y ella es exitosa, representa un sector importante que deben consumirlo los adultos. Yo no tengo problema, los adultos que consuman lo que sea. Ahora, los niños no. Los niños tienen que tener acceso, pero ¿cómo lo hacemos con las redes? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que involucrar y entender que esta sociedad también ha cambiado. Las sociedades son dinámicas. El concepto de familia que teníamos anteriormente, tradicional, de mamá y papá, como la tuvimos nosotros, ha cambiado. ¿Por qué? Porque en muchos de los hogares lo encabezamos mujeres solteras, mujeres que en muchos casos han tenido embarazos prematuros de a los 12, 13 y 14 años, producto al mismo tiempo de violaciones sexuales, de un tío, de un primo, entonces, pero ya es una familia.
Totalmente. Ya esa niña de 19 años que tiene 2 hijos o 3 hijos es una familia y está sola con esos 3 niños. Tú no puedes descalificarla a ella porque ella no tuvo la oportunidad de tener una persona responsable a su lado con la que tener sus hijos. Tú lo que tienes es cómo yo resuelvo este caso, que no sea educando y vinculándola a ella también al sistema educativo. Porque cuando tú te vas más para atrás, esa niña de 18 años que tiene 2 hijos, la mamá y la abuela es una conducta. Es un círculo. Es un círculo. Entonces, ¿cómo cambiamos una sociedad si no vamos a las escuelas para que el Estado supla lo que las familias tradicionales que teníamos antes dejaron de suplir porque dejaron de existir? ¿La República Dominicana crees que va encaminándose en algún momento a estar preparada a tener una presidenta? Yo creo que sí, yo creo que hemos evolucionado mucho. Hemos tenido 2 mujeres vicepresidentas, hemos tenido 4 senadoras. Tres vicepresidentas. 3 vicepresidentas. Doña Milagro, doña Margarita y doña Raquel. Claro, verdad. Hemos tenido 4 senadoras mujeres en el Distrito Nacional, por ejemplo. Pero mira las cosas de la vida. Milagros Ortiz ganó hace 20 años la senaduría de la capital con el PRD y me tocó a mí 20 años después, otra mujer. En esos años nunca pasó una mujer por la capital. O sea, te digo que es una construcción que va todos los días teniendo que hacerse. Y olvidarnos de los discursos fundamentalistas y extremistas. No. La sociedad demanda de personas que sean conscientes de su rol, que lo asuman sin miedo, que puedan elevar su voz para abrirle paso a las demás generaciones. Si Abigail Mejía hubiera tenido miedo de decir, en medio de una tiranía, lo que ella quería, de que las mujeres tuviéramos derecho, y pues no hubiera agrupado la cantidad de mujeres que agrupó, no hubiera existido una Ercilia Pepín luchando por lo mismo, no hubiera existido después una Mamá Tingó, no hubiera existido una Josefina Padilla, que fue la primera candidata vicepresidencial en momentos difíciles, no hubiera existido que con toda la reminiscencia que pueda traer o las diferencias, una Telma Frías, que fue la senadora de la capital en el gobierno de Juan Bosch, no hubieran existido otra mujer, no hubiera existido quizás una Piqui Lora, que tomó las armas en el momento en que las trincheras del honor la llamaron a tomarlo, cuando era la única mujer combatiente. O sea, hemos trabajado ¿para qué? Para seguir ganando derechos. Entonces yo pienso que sí, va a llegar el momento en que tengamos una mujer en la presidencia de la República, como tenemos mujeres que son presidentas ahora ¿Podría mismo. ser Farideh Rafules? Podría ser yo, podría ser otra, a quien se le abre el camino. Podríamos ser muchas, pero por cada mujer que llegue debemos entender que hay otras que abrieron el paso para que esto sucediera y que se dejaron la piel en el camino. El movimiento de las sufragistas a nivel mundial, y cuando tú tomas, por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra, tú te das cuenta que fueron mujeres abusadas, golpeadas, soslayadas, que le quitaron sus hijos, siendo madres conscientes, luchando por el futuro de su ciudad, que nunca volvieron a ver. Uno deja mucho la pierna en el camino, tú dices, uno se sacrifica. Claro que se sacrifica, yo digo, para un hombre muy bueno hacer política. Yo me crié con un hombre que hizo política toda su vida y que hace política todavía. Salía a las 7 de la mañana, llegaba a la noche y mi casa estaba igualita como cuando él se fue. Totalmente. Ahora, cuando las mujeres no estamos, la demanda es a mami. Mami esto, mami aquello. Exacto. El marido, en esta construcción cultural, tú nunca estás en la casa, tú nunca vienes, vamos a ver, yo quisiera salir contigo, yo quiero ir al cine, pero tú nunca estás, me quiero ir del fin de semana. Estás muy expuesta. Estás muy expuesta, yo me quiero ir del fin de semana, pero tú no puedes porque siempre estás trabajando. Y son cosas que van marcando hasta las mismas relaciones interpersonales, con tus familiares, con tus amigos. Ese rol de cuidadora, que también tenemos las mujeres, porque también lo tenemos, se va limitando y tú tienes que hacer un rejuego. Entonces sí es más sacrificado y se nos exige más, porque también se nos exige que seamos perfectas en todo y no se puede. ¿Tú entiendes que procede, viendo estos puntos que tú has tocado, sí, y sobre todo la carencia de liderazgo femenino, sí, procede que se establezca la cuota 50-50 en la ley de partidos? Yo lucho siempre por la paridad. Y yo creo, por ejemplo, el tema de las cuotas es una discriminación positiva, pero discriminación al fin. Pero es una discriminación positiva que tuvo su sentido inmediatamente el doctor José Francisco Peña Gómez, mi líder, fue que lo propuso. ¿Por qué? Porque sin ese 32% hubieran sido menos las mujeres que los partidos, las estructuras partidarias, le hubieran permitido desarrollar su liderazgo. Porque lo que hacían era que decían, ella tiene muy buen liderazgo, pero él de nosotros es fulano. Porque tampoco ese hombre que terminó una reunión a las 9 puede irse al escenario a darse unos tragos con el amigo y hablar de todo lo que quiera, incluso de mujeres. Pero las mujeres tenemos que ir a la casa a trabajar con nuestros hijos. Totalmente. O con nuestros maridos y estar mañana bien, lo más bien puesta posible. Entonces, ¿qué pasa? Eso es necesario todavía.
Yo hubiera querido, cuando se habló de la reforma de la ley recientemente en el Congreso, yo decía, vamos a luchar por la paridad, pero evidentemente los partidos no me apoyaron. La excusa siempre es que no hay mujeres. Yo digo, somos muchas mujeres. El problema es que ustedes no nos quieren ver. Y hay que voltearse a ver. Y voltearse a ver significa buscar recursos para formar. Voltearse a ver significa buscar el tiempo para escuchar y poder sentarlas en las mesas donde se toman las decisiones. Hasta que los partidos no hagan eso, nosotros vamos a seguir luchando, molestando, gritando, sin callarnos. Moléstele a quien le moleste, porque no puede ser que la mayor parte de la sociedad dominicana que representamos las mujeres estemos excluidas de casi todas las tomas de decisiones. A mí me tocan, en mi puesto de toma de decisiones, a veces estar reunidas donde yo soy la única mujer entre 10 hombres. Y es difícil, porque la visión de los hombres es totalmente disímil. Totalmente. Y quisiéramos un poco más de equilibrio. Pero yo digo, bueno, al menos yo estoy aquí. Yo aspiro a que el día de mañana, en 20 años, hayan 5 hombres y 5 mujeres con formación preparados para trabajar. Porque no solamente ser mujer y ya, hay que prepararse. Y los partidos tienen que ser una herramienta importante entre la democracia que ellos mismos sostienen para ayudar en esa preparación. Bueno, Faride, me parece que esta conversación que hemos tenido edifica mucho a esa mujer que está en su casa, que salga hacia adelante, que te vea como un ejemplo a seguir de esfuerzo, de todo lo que sacrificas, porque se piensa todo muchas cuesta, veces. y es mejor cuando cuesta, porque la satisfacción es mayor. A mí nada me lo ha regalado. A mí no me trajo mi papá y me dijo, ven, ponte aquí, porque primero él nunca lo iba a hacer, él odiaba que yo hiciera esto. Pero yo decidí, y uno toma decisiones en la vida, y mientras más difícil me la ponen, más fuerza saco para seguir adelante. Totalmente, ahí vimos que se cayó algo. Esa es mi energía. Eso es la energía Mi positiva. energía. Y entonces ella tiene ya que le está siguiendo los pasos Nabila. Yo creo que Fara está un poco estresada con eso, pero yo creo que el relevo ya viene con Nabila. Entonces hay mucho más que, como dicen por ahí, seguir. Yo me acuerdo brevemente una anécdota que nos hacía tu mamá de que embarazada de ti tuvo también que hubo un corredero con tu papá y ellos tuvieron que salir corriendo y tú estabas en el viento. O sea que, señores, es que ya desde la barriga era así. Así que a todos aquellos que creen que esto que no hay Faride para rato, recójanse, que todavía queda mucha Faride para rato y nosotras las mujeres estamos con ella, la estamos apoyando, la apoyaremos cuanto haga falta. Y más yo que la tengo, Faride Virginia, cálmate. Dios mío, Julia, qué karma me ha tocado con esta niña. Me dice, déjame yo llegar para allá para encontrar la paz de Cristo, porque fresca, señores, conmigo, yo soy más vieja que ella, no me respeta. Gracias, tú sabes que te quiero mucho. Nosotros en el Nuevo Diario siempre tenemos la puerta abierta para ti. Y sigan ustedes con toda esta programación especial del Nuevo Diario.